¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa o Rayleigh Bumburi. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Aila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y posiblemente algunas que podamos seguir anexando a esta su plataforma de la cual espero seguir contando con su valiosa colaboración, lo cual nos sería benéfico porque nos permitirá seguir con nuestro objetivo de seguir difundiendo todos y cada uno de los conocimientos que emanan de esta enigmática apasionante área de conocimientos como las ciencias sociales. Por lo tanto, mi agradecimiento a quienes han accedido a nuestro contenido, y no está de más la invitación y la sugerencia de que quienes han accedido a nuestro contenido lo compartan con sus más allegados, lo compartan en sus redes, que eso nos permitirá seguir conquistando más público, más audiencias, lo cual permitirá el crecimiento y mejoramiento de nuestro canal. ¿Sí? Por eso, por eso ahí está la invitación, porque eso sin duda alguna nos da vida. Bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de Juan Pablo I. ¿Sí? Hablar de Juan Pablo I es hablar de uno de los pontificados más cortos, si no es que el más corto de la historia de la Iglesia Católica, de la historia del papado, porque justamente duró prácticamente un mes y 2 días. Un mes y 2 días. Por eso basta decirlo que fue uno de los pontificados más cortos en la historia del papado. ¿Sí? Porque fue del 26 de agosto al 28 de septiembre del año 1978. Juan Pablo I, cuyo nombre verdadero era Albino Luciani, nacido en 1912 y fallecido justamente en 1978, fue el primer papa nacido en el siglo XX, el último en morir en el siglo XX también. Al mismo tiempo, hasta el momento, el último papa italiano. Luego de una larga sucesión de papas italianos que empezó desde 1523 con Clemente VII, hasta justamente Juan Pablo I, que llegó sucediendo a Pablo VI, que había sido pontificado de 1968, con 1963 a 1978. Entonces llega el cardenal Albino Luciani, el cardenal italiano, quien fue de hecho el primer papa en escoger nombres combinados para su pontificado, ya que por lo general eran de un solo nombre. ¿Sí? Sí, tenemos justamente Pablo VI, Juan XXIII, el propio Clemente VII, Pío XII, León XIII, por mencionar algunos de los más destacables, sin mencionar a los primeros, los primeros que fueron justamente San Pedro y San Pablo, ¿sí? A quienes justamente el Hijo del Hombre, Jesús, les encomendó la misión de continuar con su obra, ¿sí? de predicar la palabra de su Padre, la palabra de Dios. ¿Sí? Y con ello, lo que mencionó en el discurso de la montaña, ¿sí? Amaos los unos a los otros, ¿sí? La predicación justamente del amor al prójimo, ¿sí? es la misión justamente, de hecho siendo el primero fue justamente San Pedro, ¿sí? Por eso el nombre de Pedro, porque la piedra donde se fundará la iglesia de Dios. Entonces así como se dio el inicio de lo que sería entonces el llamado papado, que el término papa significa padre de padres, o sea, el santo padre de la iglesia católica, la máxima autoridad de la iglesia católica en todos los tiempos, por justamente la misión que Jesús le asignó a Pedro para que continuara con la obra de su padre. ¿Sí?
y convirtiéndose justamente Pedro en el primer papa. Sí. Bien, entonces como les mencionaba, Albino Luciani, el nombre real de Juan Pablo I, les decía, fue el primer papa en escoger nombres combinados para su pontificado, y se refiere a que Juan en honor a Juan XXIII y Pablo en honor a su antecesor Pablo VI, y en agradecimiento y gratitud hacia quienes justamente lo nombraron cardenal y obispo, lo cual le facilitó el camino para llegar a ser el pontífice de la Iglesia Católica, aunque sea por un breve tiempo. Sí, bueno, no, en realidad no sabía que iba a ser breve su papado, porque de hecho Juan Pablo I afirmaba que estaba en el cónclave para poder ser elegido como papa, pero mencionaba que en caso que de hecho no le interesaba ser papa, y en caso de ser elegido inmediatamente renunciaría. ¿Y qué sucedió? Que justamente fue electo en el cónclave. Habemos papa, y era Juan Pablo I. Era el cardenal Albino Luciani, que pasaba a llamarse Juan Pablo I. Que como él mismo había mencionado, en caso de ser elegido papa, renunciaría al cargo. Pero ciertas circunstancias lo obligaron a aceptar el cargo, entonces se convertiría en Juan Pablo I. Y como les decía, fue breve pontificado, duró solamente un mes y 2 días, del 26 de agosto al 28 de septiembre del mismo año 1978, y el cual se distinguió por muchos autores lo destacan por la sonrisa angelical, le decían la sonrisa de Cristo, le decían il Papa del bello sorriso, la bella sonrisa en italiano, il bello sorriso. Sí, a quien se le han atribuido muchos milagros, tuvo un alma bondadosa, sí, de muy buen carácter, de mucho carisma, ¿sí? Y sobre todo muy buena conexión con su feligresía. Pero ocurre que, como le decía, a tan solo 32 días de su pontificado, Juan Pablo I misteriosamente fallece. Sí, de hecho se dice que su secretaria lo encuentra tendido en su cama. De hecho, le sorprendía que ya avanzaban las horas y no salía de su habitación, hasta que entra y observa el cuerpo yaciente en su cama. De hecho, un día antes había sido un día normal, pues había orado, había incluso hasta desayunado, tomado su café, ¿sí? Y entonces entró a acostarse y lo encuentran yaciente. Inmediatamente pues se harían todos los protocolos. De hecho, una inquietud que ocurre, que ni siquiera le hicieron una autopsia. De hecho, el diagnóstico oficial fue que fallece de un infarto al miocardio. O sea, ni siquiera autopsia ni nada. O sea, de hecho el acta de defunción declaraba que había sido infarto su muerte, la causa de su muerte. Sin embargo, han ocurrido severas teorías de conspiración. Incluso la que relata justamente todo ese suceso, le recomiendo el libro Muerte en el Vaticano, se llama. Muerte en el Vaticano. Sí, es una... se les recomiendo, pues les va a impactar, porque es justamente donde habla de los pormenores de cómo se dio en realidad la muerte de Juan Pablo I, que se dice que no murió de causa natural, sino que se trata
De hecho, ¿por qué estoy hablando de este breve pontificado? Porque se trata de una de las muertes más polémicas en la historia del papado. O sea, una muerte polémica en ese sentido de que no se hizo autopsia, el acta de defunción muy confuso. Y con ello hay muchas teorías de conspiración que hablan de que en realidad Juan Pablo I fue envenenado. ¿Sí? Fue envenenado porque resulta que tenía roces con ciertos grupos masones que existían dentro del grupo de cardenales del mismo Vaticano. De por sí basta decirlo. Si nos ponemos a investigar los secretos del Vaticano, vamos a llevar tremendas sorpresas. Son, de hecho, el Vaticano es una auténtica caja de Pandora. Así que si investigamos, pues vamos a encontrarnos con una tremenda suciedad y asquerosidad que ha habido. Sí, de hecho le dicen, de hecho de por sí la han catalogado como la mafia más antigua de todos los tiempos. Entonces se dice que fueron los masones dentro del grupo de cardenales del Vaticano que lo envenenaron, ¿sí? Porque Juan Pablo I, cuando era cardenal, cuando era Albino Luciani, sabía ciertas cosas chuecas en que andaban. ¿Sí? De hecho, se habla incluso de la mafia ítalo-estadounidense. De hecho, se dice que desde la Casa Blanca se manejan los hilos del Vaticano. Que si hay alguien honesto dentro de los cardenales, inmediatamente ordenan silenciarlo. Y de hecho dicen que Juan Pablo I en realidad lo silenciaron. Lo silenciaron porque sabía de cosas chocas, como por ejemplo la forma en cómo se manejaba el dinero en el Vaticano. Que de hecho el Vaticano tiene su propio banco, que bien podía acabar con toda la pobreza mundial, con toda la pobreza de África principalmente. Sin embargo, quienes dicen ser representantes de Dios en la tierra viven como reyes, o sea, viven rodeados de lujos, viven con objetos dorados, ¿sí? Bien, o sea, viven en la total y absoluta opulencia. Y, y como les mencionaba, ¿sí? Se habla de la mafia italo-estadounidense que fue la que intervino para que lo silenciaran a Juan Pablo I, porque él sabía de que todo se manejaba desde la Casa Blanca en realidad. Se hablaba incluso de que querían aprovechar de cómo se manejaba el dinero para callar ciertos crímenes cometidos incluso por la propia institución. O sea, resulta que Juan Pablo I tenía conocimiento de ello y entonces al enterarse esa mafia buscaron cómo silenciarlo. Al enterarse del el turbio manejo del dinero en el Vaticano, entonces buscaron cómo silenciarlo. Por eso la teoría de la conspiración de que no murió de causas naturales, sino que lo silenciaron para que no revelara las mezquindades que se han manejado históricamente dentro de quien se ha autonombrado como la Santa Sede de la Iglesia Católica. En realidad la Santa Sede es el reino de los cielos. Sí, es el reino de Dios, no el Vaticano. El Vaticano no es más que una mafia vestida de sotana.
qué decirlo. Y es así como transcurrió el papado más breve de toda la historia de la Iglesia Católica, y sería sucedido entonces por el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, que pasaría a llamarse Juan Pablo II, el primer papa no italiano de la historia de la Iglesia Católica. Comenzaría entonces una sucesión de papas no nacidos en Italia, ¿sí? Porque seguiría Benedicto, que es Joseph Ratzinger, alemán, y el actual Jorge Bergoglio es Francisco I, argentino. ¿Qué más después estaremos mencionando? Es así como concluimos esta sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. Vive el amor, háblame de ti, bella señora. Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria.